¿Qué tal? Bienvenidos a la Feria Virtual del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que celebra su 20 aniversario y conmemora también los 100 años del nacimiento de una de las vanguardias más importantes de América Latina y del mundo, que es el estudiantismo. También el centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Y esta feria está dedicada a nuestro compañero Juan José Reyes, que dirigió la revista Cultura Urbana. Bien, pues estamos aquí en una mesa muy interesante para hablar de uno de los aspectos fundamentales del estudiantismo, que son las publicaciones que se dieron a conocer en este periodo tan importante del surgimiento y también de la permanencia del estudiantismo. Para ello tenemos a tres investigadoras, a tres especialistas en el tema. Voy a leer brevemente sus semblanzas. Se trata de Nelly Palafox López. Ella es doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, maestra en Letras Mexicanas por la UNAM y licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Ha sido editora en el Fondo de Cultura Económica y en el antiguo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente es profesora de literatura en la Facultad de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana y asesora cultural del Ayuntamiento de Jalapa. Es coautora con Adolfo Castañón del libro Para leer a Juan José Arriola y ha reflexionado en torno al vínculo entre el gobernador Heriberto Jara y el poeta Manuel Maples Arce. Tenemos también aquí a Elisa Rashkin. Ella es investigadora en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y es doctora en Estudios de la Comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es autora de los libros Atanasio de Vázquez, fotógrafo de la postrevolución en Veracruz, Mujeres cineastas en México, El otro cine y La aventura estridentista. Historia cultural de una vanguardia y además artículos y capítulos sobre temas de cine, fotografía, literatura e historia cultural mexicana e internacional. Es editora de Balajú, revista de cultura y comunicación, madre, poeta y recientemente coordinó con Esther Hernández Palacios el libro Luz Rebelde, Mujeres y Producción Cultural en el México Postrevolucionario. También tenemos aquí a Carla Surián. A ver, un momentito, aquí está. Aquí la tengo. Carla Surián de la Fuente. Ella es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es historiadora, investigadora, especializada en procesos culturales y artísticos de la primera mitad del siglo XX. Es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el género de ensayo ha sido becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ha colaborado en antologías literarias, catálogos de exposiciones sobre arte mexicano y es coautora de libros de texto de historia para primaria y secundaria. Bien, desde el 2005 es profesora investigadora titular del INA, adscrita a la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Desde el 2015 es profesora invitada del posgrado en Estudios y Prácticas Museales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Es titular del proyecto de investigación Las Fiestas del Centenario de la Independencia con formas de identidad entre pasado y presente. Sus líneas de investigación son festejos del centenario 1910 y 1921, movimientos de vanguardia en México 1918-1930 y espacios públicos de la Ciudad de México 1900-1940. Y es autora de un libro muy importante sobre la obra de uno de los artistas plásticos que participaron en el estudiantismo más importantes, que es Fermín Revueltas. Vamos a comenzar justamente con Carla Surián esta charla, esta conversación, este intercambio de puntos de vista sobre este fenómeno tan importante y tan atractivo que es el estudiantismo a 100 años de su surgimiento, y el enfoque pues es sobre todo en torno a las publicaciones del estudiantismo. Bienvenida, Carla Surián. Muchas gracias por aceptar esta conversación, esta mesa. No, pues les agradezco. Buena tarde a todos, a quienes nos están
escuchando. Es un gusto participar, sobre todo en este tan ansiado centenario del estudiantismo y sobre todo el volver a reunir a la gente con quien hemos charlado largas horas, hemos participado en debates, en ponencias, en congresos, y bueno, ha sido un lujo tener a gente como ustedes, entre otros, se me irán muchos, pero está Evodio, está Anthony Stanton, Ros Corral, Silvia Pape, Carlos García, Rodolfo Mata, Yanni Hadati, Linda Clich y Tatiana Flores, entre muchos otros con quienes hemos tratado de hacer converger y diverger muchas veces los puntos de vista. Pero bueno, en esta parte que es sobre las publicaciones, creo que el estudiantismo, si por algo se hizo una recuperación del estudiantismo, fueron por las publicaciones. Y entre las publicaciones, como todo movimiento de vanguardia que se preciaba de serlo, los estudiantistas reunieron 4 manifiestos, uno en la Ciudad de México, del que voy a hablar, uno en Puebla, uno en Zacatecas y uno en Ciudad Victoria. Y no solamente eso, sino que tuvieron sus propios órganos, que fueron, las publicaciones fueron 3, la principal, bueno, la primera, la primigenia, el origen de todo este movimiento fue Actual, hoja de vanguardia, fue una hoja de vanguardia que después abundaré en ella, es Irradiador también, bueno, Actual tuvo 3 números, Irradiador tuvo 3 números, y Horizonte, que ya se edita en Jalapa, tiene 10 números. Además de todo esto, se ha recuperado en gran medida pues todo este corpus periodístico de entrevistas, de opiniones que se vierten en el Universal Ilustrado y en revista de revistas acerca del movimiento. Entonces, pues con todas estas fuentes primarias, pues enriquece muchísimo la lectura del estudiantismo. Ahora, una cosa son que las tengamos a la mano, pero otra cosa es toda la labor que los especialistas hemos hecho en ir hilvanando fino para ir entretejiendo todo lo que se dice en todas las publicaciones. Hay otra parte importantísima y capital del estudiantismo, que es la parte gráfica, que es la parte artística, donde un cúmulo de artistas plásticos, de fotógrafos, incluso de músicos, inciden y lo tornan un gran laboratorio de vanguardia, ¿no? Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Por qué? Porque la parte más suculenta del estudiantismo es toda la construcción de imagen que se ha hecho, sobre todo a partir de sus publicaciones, ¿no? Si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve, correcto. Sí. Bueno, pues aquí está Maples Arce, que fue el primero, el pionero en iniciar esta irrupción del estudiantismo, este movimiento. Poeta veracruzano, abogado, que llega a la Ciudad de México y comienza a hacer toda una red, empieza a tender una red de relaciones con artistas, con periodistas. Y de 1920 que él llega a México, en 1921 abre el estudiantismo, irrumpe en la Ciudad de México. Se han hecho una cantidad muy importante de portadas que son atractivas, de libros, como yo lo he dicho, son 4 manifiestos, 14 libros y 3 revistas, ¿no? ¿Cuál es la génesis? La génesis es Actual número 1. Durante mucho tiempo, Actual número 1 se consideró un solo manifiesto, una sola publicación, en donde el único contenido de Actual 1 era el comprimido estudiantista, que era el manifiesto, ¿no? Que era la declaración de principios del estudiantismo. Corriendo el tiempo, Salvador Gallardo tuvo en su archivo esta maravilla que es Actual 3. Con esto, después de muchísimo tiempo,
nos dimos cuenta que Actual no solamente había sido el manifiesto, sino que había sido una revista. Actual número 1 se hizo en diciembre de 21, Actual número 2 se desconoce, pero por alguna nota que tuvo Luis Mario Schneider, dice que, bueno, pues que Actual número 2 existe y que tenía algunos poemas, pero se desconoce el paradero, desgraciadamente, y Actual número 3 que lo tenía el maestro Salvador Gallardo en su archivo. Entonces, esta ha sido la simiente Actual, ha sido la simiente de todo este movimiento. Actual empezó en diciembre de 1921 y el Actual número 3 fue en junio de 1922 cuando aparece. Me interesa Actual número 1, ¿por qué? Porque obviamente como especialista también en Fermín Revueltas, bueno, pues Actual, la revista Actual y la revista Irradiador, que después mostraré algunas imágenes de ella, él las diseña. Hay una buena conjunción entre el poeta que ya tiene una buena capacidad de conocimiento de las otras vanguardias que existían, y Fermín Revueltas, que bueno, pues él viene de Chicago, ¿no? De todo este mundo de la posguerra, llega a México en 1920 y se conocen, y por eso son tan sugerentes los diseños de Actual número 1 y Actual número 3, ¿no? Traen toda esta carga vanguardista pues de los otros manifiestos, toman muchos otros manifiestos, y me interesaría comentar cómo Actual número 1, ¿se está viendo bien Actual número 1 y Actual número 3? Ok. Actual número 1 es maravilloso porque es el manifiesto. Pocas veces se ve la parte de atrás del manifiesto, son 14 puntos, ¿no? Y es donde hace esta declaración de principios, ¿no? En primera, dice que toda técnica de arte está destinada a llenar una función espiritual en un momento determinado. Es importante 1921 porque concluye la época armada de la Revolución Mexicana y empieza toda esta apertura hacia la reconstrucción nacional, pero los estudiantistas tienen un discurso que sí está destinado a toda esta inmersión de modernidad, pero también es muy rupturista, ¿no? Aquí podemos ver en el directorio de vanguardia, que es maravilloso, son más de 100 nombres de los firmantes, por eso se creyó que esta hoja volante es anverso y reverso, solamente había sido una. Después se encuentra el Actual 3, ¿no? ¿Quiénes firman el directorio de vanguardia? O bueno, firman entre comillas, ¿quiénes están ahí, no? Está José Juan Tablada, Rivera, Siqueiros, el doctor Adl, Silvestre Revueltas, Fermín, obviamente, y Rafael Cancinos Asens, Bartolomé Galinde, Ramón de Valle Inclán, Jean Salvat Papasseit, Kurt Schwitters, en fin, una serie de escritores de vanguardia o no, bueno, pero que integran y nutren este primer manifiesto, con lo que inicia ya se podría decir el movimiento, ¿no? Posteriormente, aquí como podemos ver, Actual 2 sale en febrero de 1922 y bueno, pues nada más se sabe que está integrado por poemas de Pedro Echeverría. Todo el mundo en este momento usaba seudónimos, ¿no? Argeles Vela era Silvestre Paradox, por ejemplo, ¿no? Pero Pedro Echeverría, su seudónimo era Poloas, ¿no? Entonces, el número 2 se nutre de unos poemas pentagramáticos de Poloas, pero Actual número 3 es distinto, porque ya no es solamente la hoja volante, sino es como pueden ver aquí, es una hoja volante dividida en cuartos, ¿no? Aquí ya tiene pues una suerte de publicidades, y adentro viene ya los poemas, ¿no?
Estos poemas son muy sugerentes, ¿por qué? Porque, bueno, pues vienen quienes colaboran, ¿no? Manuel Maples Arce, Alfonso Orozco Muñoz, Joaquín del Escosur, Humberto Rivas, en fin, ya se está dando como todo un giro en torno al movimiento que sí ya está recuperando todas las voces de ultramar, ¿no? Y esto no, hacia 1922 se les une del Universal Ilustrado Arqueles Vela, y bueno, pues empieza el grupo del estridentismo a ser un grupo más consolidado, ¿no? A pesar de que, bueno, pues son pocos años realmente del movimiento, desde 21 a 28, en algunos casos con algunas publicaciones puede jalarse hasta 1929. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de estas hojas volantes, ya inicia, aquí están, aquí hay una fotografía que recupera Linda Clich, que es maravillosa, que es Fermín Revueltas y Manuel Maples Arce jugando dados en el Café de Nadie, seguramente, ¿no? Que era donde se reunían. A raíz de esto, del primer golpe de Actual, empieza ya la publicación de los irradiadores. ¿Qué son? Aquí también son revistas de vanguardia ya con un formato de revista, son 16 páginas, son 16 hojas, y pues en estas ya se va incluyendo, ya son unas revistas en forma, son grandes las revistas, ¿no? E incluso Evodio Escalante, si me permiten, aparece un facsímil de Irradiador en 2012, que es maravilloso y que echa muchísimas luces acerca del movimiento. El facsímil de Actual no se ha hecho, sobre todo porque todavía estamos a la búsqueda del Actual 2, pero sí se han echado muchas luces sobre el análisis de Actual. A reserva de que después se abra la mesa y podamos intercambiar pues muchas más ideas. Aquí está Irradiador. Esta es la contraportada del lado izquierdo, no es la contraportada, es la segunda de forros. Y podemos ver, siguen habiendo frases incendiarias, ¿no? Dice, quitará el sueño a los reaccionarios y afirmará todas las inquietudes de la hora presente. Ya se venden 10 centavos y hay hasta suscripciones en el extranjero de Irradiador. Son 3 revistas en Irradiador que aparecen en septiembre, octubre y noviembre de 1923. Con esto, con lo que, con el contenido de Irradiador, que Irradiador fue la puntilla del grupo porque es la última revista que se hace en la Ciudad de México. Después, a partir de 1925, una buena parte del grupo migra a Jalapa, y bueno, ahí es donde empieza, ya es parte de nuestra querida Elisa, pues la lectura de los horizontes, ¿no? Pero se me hace muy interesante porque Irradiador todavía conserva esta parte. Estas son las contraportadas, es el buen tono. La de la izquierda, la que se ve en verde, es para el número 1 y 2, y la otra es para el número 3 de Irradiador. En estas, bueno, pues ¿cuál es la importancia de Irradiador? Que es la primera revista en forma del estridentismo, ya con un grupo de expertos, ya con un grupo de artistas. Cada artista publica, Jean Charlot, Diego Rivera, el propio Revueltas, ¿no? Leopoldo Méndez, en la parte artística. Y bueno, pues en la parte literaria, bueno, está Ricardo Gómez Robelo, está Polo Az, que es Pedro Echeverría, ¿no? Y está Germán Lizarzubide. Hay todo un grupo que, bueno, no me quiero extender mucho para esto, incluirlo después en la discusión. ¿Qué es lo importante de Irradiador? Que es una revista que se imprime en el buen tono,
y que es importante, 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 porque esto hace una liga entre el actual número 3 y todos los horizontes. Durante mucho tiempo, Irradiador era una revista fantasma. De hecho, Luis Mario Schneider, que ha sido el pionero en los estudios, su tesis doctoral fue eso, él decía, yo no encontré Irradiador nunca, y curiosamente dejó de buscarse Irradiador. Ahora que ya está Irradiador, que ya hay incluso una edición facsimilar, bueno, pues se integra muchísimo esta primera parte de la revista Actual, con todo el grupo de estridentistas, ya sea fotógrafos, escritores y artistas, dentro de una publicación que es esencial para ver cuál era ya esta última parte del estridentismo en la Ciudad de México. Evodio Escalante y yo tenemos la idea de que Maplesar se decía que ya cuando estaba listo el cuarto irradiador, que bueno, pues se deshace por alguna situación las relaciones con la gente del buen tono o con el impresor, pero ya estaba lista la hechura del cuarto irradiador, y yo tengo igual el doctor Salvador Gallardo, nieto, que se publica en el Universal Ilustrado en las páginas del diorama estridentista. Ya no hubo una publicación como tal, como esta de Radiador, sí, pero aparece en 2 dioramas estridentistas de febrero de 24. Sí. Esta es la primera. De hecho, aquí es muy importante porque hay un poema de Forjadura de Jorge Luis Borges, que es muy temprana la colaboración de Jorge Luis Borges y es muy importante. Y finalmente esta, que es el siguiente diorama estridentista, fueron 2 dioramas. Esto, a mi juicio, creo que puede ser el cuarto irradiador, aquel irradiador perdido, desilvanado, que se recupera parcialmente dentro del Universal Ilustrado. Pues creo que con esto yo ahorita hago un stop, pero quiero mostrar unas imágenes de los horizontes. Es que de verdad el ritmo que llevan todas las portadas, los alcances que tiene, ahorita son vigentes, ¿no? Es en esto, voy a dejar de compartir y pues ahorita continuamos con la doctora Elisa y vamos a seguir discutiendo de esto. Gracias. Muchas gracias, Carla. Pues ahora vamos con la doctora Elisa Rashkin. Vamos a escuchar sus puntos de vista. Adelante. Muy bien. Hola, muchas gracias. Y quiero comentar de entrada que es como una maravilla estar hablando del centenario del estridentismo con toda la ceremonia y toda la celebración que hay en esta feria del libro y otros eventos, porque cuando empezamos, Carla no me dejará mentir, cuando empezamos en esas investigaciones, pues era una cosa medio marginal, insólito, poco conocido, y ahora resulta que hay mucho material, mucha tela donde cortar, seguir investigando y platicando, ¿no? Así que en el estado de Veracruz también estamos empezando con mucha reflexión en torno a qué fue cuando yo hice mi investigación, bueno, cuando estaba preparando el libro de la aventura estridentista, tengo todo un capítulo en que hablo sobre que la gente que en ese entonces de la investigación decía que pues el estridentismo había aportado poco y no había dejado herederos, no había legado, ¿no? Y pues yo intento contestar un poco el por qué y además cuestionar la idea del legado vanguardista, porque las vanguardias son de ruptura. Y esto de que estamos en un centenario analizando, ¿no? ¿Qué fue su legado? ¿Qué fue su aportación a la cultura en México? Pues
no es con la intención de como tenerlo en un museo como, como algo pues fijo, sagrado, sino como ver los procesos y las energías con que ellos hicieron sus diferentes actividades y trabajos. Y entonces, pues retomando el hilo que presentó también Carla de las publicaciones, ¿qué pasa después de ellos hicieron la revista Radiador, como se comentó, revista en forma con hasta publicidad, colaboradores nacionales, internacionales, pero se deja de ser seguramente por cuestiones económicas. Entonces, durante el 24 y el 25 no tienen una revista propia. Sin embargo, están publicando, tienen un programa de publicación están recogidas en las páginas del Universal Ilustrado, como hemos visto primordialmente, tienen su espacio ahí y sus eventos porque están paralelo a la producción literaria artística. Hay una serie de eventos que para mí caben en lo que va a hacer después el performance, ¿no? Hay una presencia estridentista en la Ciudad de México que abarca en el 24, por ejemplo, Manuel Maples Arce es quien da el discurso de la inauguración del primer mural de Diego Rivera, que es la creación en la Escuela Nacional Preparatoria, y pues da un discurso estridentista y proclama el mural de Rivera estridentista, ¿no? Que le da como calidades que no vemos exactamente de la misma manera hoy en día, pero fue todo una provocación ante la prensa y el público. Y también en ese año va a inaugurar la estación del radio, que es la primera estación comercial de radio en México, que también es de la Casa del Universo, bueno, la Casa de la Radio y del Universal Ilustrado, y pues él lo va a inaugurar con poesía de vanguardia. Entonces hay como una serie de cosas. Además está la famosa tarde estridentista en el Café de Nadie. Y esta misma semana el Universal publicó un artículo sobre los 100 años del Café de Nadie, donde hay unas fotografías maravillosas sobre bueno, tomadas en ese lugar que era como, pues, porque era como, también era pionero en el sentido de que sí había una cultura de reunirse en cafés entre los intelectuales, pero no como ahora esa idea de tener exposiciones, eventos culturales, museos, ¿no? Bueno, museos, exposiciones artísticas, y es muy importante en los años 20 porque en la ciudad no hay galerías, no hay lugares, espacios, no hay ese tipo de espacios culturales que tomamos como por hecho y no pensamos mucho hoy en día, pero en ese momento era como muy importante. Vamos a una cafetería, un espacio comercial, aunque se supone que el comercio era poquito, por eso era Café de Nadie. Y vamos a ir a presentar nuestros textos y trabajos. Entonces, en esos años están haciendo cosas de manera como muy fértil y además hay que mencionar, volviendo sobre las publicaciones, Germán Listarzubiri. Bueno, ellos están publicando libros con editoriales que no son propiamente de ellos, como la editorial Cultura, que es muy importante en ese momento en la historia editorial, donde Maples Arce va a publicar su primer libro de poesía estridentista. Pero ya van hacia la edición propia. Y eso empieza con Germán Listarzubiri, que ya tiene su propia historia editorial y cultural en su estado natal de Puebla. Y él va a tener un editorial donde saca unos libros propios, algunos que tienen más que ver con su activismo político, el anarquismo, el obrerismo,
pero también con lo que él considera la experimentación estética como algo aparte, y él también va a publicar o sea, ahí es interesante en las publicaciones pensar en dónde salió dinero para todo eso. En primer lugar, Listar Zubiri tiene vínculos con miembros del gobierno postrevolucionario en su propio estado. O sea, va a estar trabajando por personajes de la política revolucionaria, no como otra cosa que va a surgir después, ¿no? O sea, están como todos en un campo experimental. Y eso es lo que va a pasar cuando van finalmente a Jalapa en el 26. Bueno, va primero Manuel Maples Arce a trabajar. En 25 invita a Listar Zubiri a ser su secretario personal. Y en el 26, cuando Heriberto Jara le nombra secretario de gobierno, pues puede invitar a sus colaboradores y reformular el movimiento en Jalapa, y con esa revista que ya vieron las portadas a colores de todo lujo, con el apoyo del estado de Veracruz, y ahí está la revista Horizonte. Y no sé si mejor paso la palabra a Nelly para que hable un poco de esa parte de Jalapa, y luego entramos en diálogo, que hay muchísimo que decir ahí, pero para... Muy bien, pues vamos a escuchar pues a la doctora Nelly Palafox. Adelante. Muchas gracias, pues antes que nada gracias a Elisa y también al poeta José Ángel Leiva, director de publicaciones de la UASM, y a Carla por esta magnífica reflexión. Y pues bueno, sí, justo en el mismo hilo de lo que comentaba Elisa, yo pensaba también en estos primeros números de la revista Horizonte, que justo apareció, como bien lo decía Elisa, en abril del 26, y se anunciaba como un periódico moderno, abierto a todas las tendencias nuevas, sin prejuicios ni vacilaciones, interesará a todos, preocupará a muchos. Nos decían ahí también sus editores que, bueno, que la letra es dúctil al genio de la época y seguirá siendo el pregón del espíritu. Y yo quería remarcar esta presencia de la fe en el libro también, ¿no? Esta aspiración de creer en la tinta y en el papel como un faro palpitante, dice, que señala el sendero de esta hora convulsa. Y si uno revisa los índices de Horizonte con este espléndido trabajo, que además la introducción, el prólogo lo hizo también Elisa, para esta colección magnífica de tradición inaugurada por José Luis Martínez, para pensar la cultura literaria mexicana a partir de las revistas. Justamente ahí se inscribe este trabajo espléndido. Aparte, el formato de las revistas literarias modernas es un formato grande, amplio para poderlo mirar, ¿no? Y entonces uno, cuando abre las páginas, recupera la tipografía original, ve las imágenes, y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando uno repasa los índices, se encuentra con artículos que son Bibliotecas para Niños, de Gastón Cebrete, una invitación al libro de Giovanni Papini, notas, libros y revistas. Y de hecho toda esta edición, la edición de mayo de la revista Horizonte, comienza con estos términos. Dice: en este número ha sido hecho, construido, quisiéramos decir, porque los periódicos tienen una arquitectura, ahí hay que subrayarlo, ideológica, igual que los recios edificios del pensamiento, como un homenaje a las clases laborantes del mundo. Y eso es magnífico. Esta coincidencia no es azarosa, hablar de la revista como un edificio arquitectónico, una puesta en página sobre el blanco de ella, donde se colocan estas tipografías alargadas y monumentales que veíamos en las maravillosas ilustraciones que nos compartió Carla Surian, ¿no? Con estas imágenes, todo se coloca como se colocan las piedras en un terreno baldío, ¿no? Y pensamos que obviamente ese también es un espíritu muy vanguardista que va a perdurar hasta los años 50 en la vanguardia, por ejemplo, del
concretista de Brasil, ¿no? Con estas construcciones que se inauguran en Brasilia, pero que también paralelas a ellas se piensa la tipografía como una colocación de piedras sobre una página en blanco, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo como en mente también. A mí me llama mucho la atención este vínculo, tal cual con Heriberto Jara, porque es algo que a mí me ha interesado mucho. En el 26 tenía muy poco tiempo, cuando se inaugura la revista, tiene poco tiempo también de inaugurado el Estadio Jalapeño en Jalapa, Veracruz, y si uno revisa todas las noticias del dictamen, del periódico El Dictamen, en esa época lo que se siente o lo que se lee es un malestar social porque había falta de pagos a los maestros, porque se iban a la huelga muy pronto, porque muchos trabajadores del gobierno no estaban recibiendo sus pagos puntuales, y entonces hay ahí una tensión paralela entre crear un estadio para 60,000 espectadores en las lomas del Melgarejo, ¿no? Con todo este concreto volado. Paralelo a las revistas también estudiantistas, está bien interesante revisar esta revista que se llamó Cemento, en donde publicó Modesto Roland, que fue el ingeniero que dio, digamos, perspectiva y fuerza y que hizo el Estadio Jalapeño. Entonces se veía como esta otra aspiración, ¿no? Lo imposible que era hacer un estadio con un concreto volado muy particular, y por otro lado tenías el malestar social por los pagos caídos, y sin embargo un espíritu, ¿no? Que se precipita a veces casi como un ícaro, y a nuestro querido Heriberto Jara se le queman las alas y cae, ¿no? Al final, pues en efecto es expulsado por Plutarco Elías Calles de su propio estado el 29 de septiembre del 27, pero antes de que eso ocurriera, está esta maravillosa revista, ¿no? Que uno cuando la empieza a revisar se da cuenta que tiene un vínculo directo entre, por supuesto, Manuel Maples Arce y Heriberto Jara. Hay unas páginas interiores del primer número de Horizonte que despliega un artículo que lleva por encabezado La Revolución y sus nuevas orientaciones espirituales, la obra reconstructiva del gobierno del estado de Veracruz. Y del lado izquierdo aparece un retrato del gobernador, Heriberto Jara, y del lado derecho está Manuel Maples Arce, ¿no? Y entonces, bueno, este anuncio de llamarse como epifoco de las más audaces tendencias, se construye la vida mejor que reemplazará la vida ajena, ¿no? Injusta y malvada, y así surge como el cimiento de una humanidad mejor el gigante Estadio Jalapeño, que es lo que estaba anunciando, obra estupenda y maravillosa de fuerza y esfuerzo que promete una juventud alimentada de nuevas ansias, optimista y valiente. Entonces, bueno, hay esta aspiración utópica también, ¿no? De la creación de la Universidad Veracruzana, de la Ciudad Jardín, de todo este territorio que se inventa y se reconstruye, como se construye también una página de poesía que habita también textos de reflexión en torno al libro, ¿no? Entonces, bueno, hay una especie también de idea, por eso este horizonte, ¿no? Que se nos presenta frente a los ojos de los habitantes de Jalapa con una especie de... Cuando uno lee el periódico de los años del 26, desde el 25, uno advierte que en realidad no estaban enojados con la idea de que se construyera, ¿no? Por ejemplo, un estadio jalapeño en medio de las situaciones complicadas, sino que había, pues, en efecto, una distancia grande entre las necesidades sociales que había en Jalapa y el despliegue artístico que parecía caminar pues con una amplia disonancia, ¿no? Entre una y otras grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención también, yo aprecio mucho el trabajo que hace Elisa y que han hecho, por supuesto, Carla a través de la revista Irradiador. Yo pensaba, te estaba releyendo ahora, Carla, y recuperaba todas estas historias casi de la mitología del estudiantismo, ¿no? De toda esta búsqueda que se hizo de la revista Irradiador hasta que dieron con ella. Luis Mario no la encontró, pero fue posterior todo el trabajo que ustedes hicieron con Evodio, contigo, ¿no? Y es casi como un acto performático estridentista, ¿no? Recuperar estas revistas, ¿no? Que van paralelo al trabajo de los poetas, ¿no? Yo quisiera nada más como decir eso por ahora y dejar pie a que sigamos conversando sobre las revistas y las publicaciones. Muchas gracias, Nelly.
Bueno, pues aquí están ya expuestos sobre la mesa algunos de los puntos de vista de cada una. A mí, por supuesto, pues me siembran de interrogantes y a reserva de las que ustedes tengan, de pronto pienso en mirando estas portadas, mirando la participación de todos estos artistas plásticos, que hay una poética y hay una estética, una propuesta muy particular, muy interesante. Yo quería preguntarle si desde el punto de vista gráfico, si desde el punto de vista plástico, si hay una concurrencia de una búsqueda estética que se refleja y que se proyecta también en las publicaciones y que comparten la mayoría de estos artistas plásticos con la llegada, por ejemplo, de artistas como Jean Charlotte, que trae ideas de Europa, pero que también viene y se amestiza aquí con nosotros, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo en la mesa, no sé quién quisiera continuar o lanzar algunas interrogantes más. Bueno, pues sí, creo que las dos lecturas, ha habido un aparente divorcio entre las investigaciones del estridentismo como movimiento artístico, como movimiento estético, y la parte poética, la parte literaria, ¿no? Ahora creo que han confluido muy bien, pero pues en los años 90 era una cosa u otra. De hecho, la parte artística se ha recuperado mucho porque existen los libros, porque existen las portadas, porque existen los óleos, porque hubo producción en óleo, en acuarela, en imágenes, en fotografías, en afiches, o sea, las plecas, todo esto incide como en un lenguaje de vanguardia y quizás no tan rupturista ni tan violento como lo hicieron en los poetas, en las letras, en sus editoriales, que eran incendiarios realmente, ¿no? Sobre todo en el Manifiesto 2, ¿no? En el de Puebla de Germán Luis Arzubide. Pero yo creo que hay que leer el estridentismo como un todo, como un laboratorio de vanguardia, ¿no? Siento que a raíz de las escuelas de pintura al aire libre en 1920 en México, ahí se juntan muchos de estos espíritus que van a incidir en la hechura de las portadas. En algún momento, Jean Charlotte, ahí en el archivo de Jean Charlotte en Hawái es donde primero el Museo Mural Diego Rivera consiguió los dos primeros irradiadores que se presentan en la exposición. Sobre el centenario natal de Revueltas, ¿no? Pero después nos vamos dando cuenta que tanto Jean Charlotte como Revueltas, como Fernando Leal, como el propio Rivera, como el doctor Atli, hacen portadas para los poemarios, ¿no? Leopoldo Méndez, creo que ya lo nombré. ¿Cómo integran este lenguaje de vanguardia, que son perspectivas trastocadas, que son estos elementos de la modernidad, que al principio en actual no se ven? En actual lo que priva, un poco regresando a actual, lo que priva en actual es el lenguaje tipográfico, muy de los manifiestos, ¿no? Este grito tipográfico que se podría, estos grandes encabezados, estas letras, ¿no? Ahí no hay elementos de la modernidad, no hay aviones, no hay rascacielos, no hay barcos que están en alta mar furibundos, en fin, ¿no? No hay este lenguaje de la modernidad. Pero a partir de Radiador ya se comienza a hablar de todo este lenguaje de las perspectivas trastocadas, de rascacielos, de cables eléctricos, de andamios, o sea, todo este andamiaje artístico que es el que va a sustentar las siguientes revistas. Y esto no es privativo del estridentismo. Una vez, después de 1929, en particular Fermín Revueltas sigue haciendo estos afiches maravillosos, ¿no? Estas plecas y estas tintas para una revista que se llama Crisol. Es el mismo lenguaje, pues, que se ha considerado, bueno, pues, de la
de la modernidad, ¿no? De lo que incide después de la Revolución Mexicana. Ahora, creo que, y para terminar, creo que la parte artística no fue tan amenazada. ¿Por qué? Porque los propios artistas tenían, pues bueno, eran multifacéticos, no solamente hacían portadas de los libros y de los poemarios del estridentismo y de sus revistas, y también incluso en el Universal Ilustrado hacía Germán Cueto sus máscaras, las presentaba, sino que eran profesores, eran artistas, eran muralistas. Entonces creo que todo esto como que integra bastante bien toda una línea estética del grupo de los artistas. No sé si ellos se consideraron estridentistas, pero dentro de este laboratorio cumplieron una función esencial que fue la parte visual. Ahora, ustedes no sé, Elisa, Nelly, maestro José Ángel, yo creo que la parte literaria fue la más vituperiada, fue la más agresivamente combatida, ¿no? A través de medios oficiales, ¿no? Aquí me quedo ahorita. Sí, también creo que, bueno, el muralismo, los muralistas sí también recibieron sus pedradas de los estudiantes que no querían ver semejante cosa en las paredes de un edificio colonial que era su escuela, pero sí, en general era como, estridentismo era atacar más que era como la poesía y su lenguaje generalmente estridente en el campo literario. Creo que con respecto a la gráfica es interesante también que, como dices, no solo un grupo muy unido o sólidamente consolidado como estridentista está haciendo las ilustraciones o la parte visual en la obra. Estoy pensando, pues recién salió otro facsimilar muy bonito, la verdad, de La señorita etcétera de Arqueles Vela. Esa novela chiquita, vanguardista de Arqueles Vela, que apareció en una colección que publicaba el Universal Ilustrado, que se llama La Novela Semanal, y era como una publicación aparte, como, bueno, de este tamaño, de este formato, para difundir la nueva literatura mexicana. Y quien ilustra el trabajo de Vela, que es sumamente, bueno, una prosa que hasta la fecha creo que se lee da mucho placer leerlo, es muy novedoso y bien logrado sus experimentos con el lenguaje poético en la prosa, ¿no? Pero quien ilustra ese texto originalmente y que la han recopilado en facsimilar es Guillermo Castillo, que es como escritor en el Universal Ilustrado, también es caricaturista y ilustrador, y sus dibujos firma con el nombre de Cas. Y entonces él hace como una gráfica que se ve aquí. Esa no era la portada de la novela, la portada es un retrato de la autora Arqueles Vela, hecho por un connacional de él, un pintor de Guatemala, y es como más convencional. Pero las ilustraciones del texto en sí tienen esa idea que es bastante similar a lo que hace Jean Charlot en Urbe, de maplezarse, de cómo reflejar de manera muy sencilla la experiencia de la modernidad en el momento en que está llegando a México y a la ciudad, ¿no? Esta es la señorita etcétera, se supone, pero la idea de como de la mujer como algo como ya no es, ya los papeles de género, por ejemplo, ya no está como bien definidos como antes. O sea, después de la revolución, la mujer está incurriendo en campos muy distintos, muy novedosos, y pues, y el hombre poeta no sabe qué pensar exactamente, ¿no? Y Arqueles Vela en toda su obra habla de mujeres y es una proyección muy fuerte de la propia confusión en términos de la identidad del yo, ¿no? Porque eso es un yo, es una mujer proyectada desde el yo,
y está como flotando con paracaídas. Entonces, y hay otros ejemplos de dibujos donde como están lidiando o están como intentando enfrentar la incipiente modernización urbana de la Ciudad de México y de otras, pues, otras ciudades donde están recibiendo la influencia, como dijo Nelly, pues la ciudad de Jalapa, donde pasan los últimos años del movimiento, es una ciudad pequeña, de provincia, dicen, ¿no? Pero en realidad lo que vemos cuando vemos que está pasando aquí en Jalapa es una modernización, están pavimentando calles, hay movimiento obrero, está el estadio, está el anticlericalismo, cuestionamiento de las instituciones como la iglesia. Entonces, tenemos como unos conflictos culturales que también tienen un impacto tanto en la literatura como en el arte visual, como en otros campos, y eso es lo que como vuelve a ser, el estudiantismo vuelve a ser como la muestra de todo eso, y además de como un campo de experimentación donde van a entrar muchos, no solo grupo conocidos, sino una generación de estudiantes jalapeños que van a salir de eso y hacer otras cosas posteriormente, pero eso ya es otra plática. Muy bien, doctora Nelly Palafox. Yo, justo sumándome a lo que decía Elisa, en esta también experimentación en una ciudad que en efecto se antoja como provinciana y pequeña, pero atravesada por la impronta de estos escritores y su presencia, es desde luego también, digamos, muy interesante como la pervivencia y la recepción del arte estridentista, ¿no? Hace poco también yo veía que Damián Ortega, este gran artista contemporáneo, recuperó también en una edición facsimilar, el movimiento estridentista de Germán Luis Arzubide, y está ahí esa búsqueda de proyectar y de recuperar el arte, ¿no? Que va dialogando con la poesía y, digamos, los hallazgos también literarios de los propios integrantes del movimiento. Yo pensaba también en todos estos ambientes que van a pervivir en diferentes espacios, no solo también en los periódicos, sino también en la poesía, en el arte, y que vale la pena pues ir viendo cómo se van recuperando. Digamos, ahora hice una pequeña búsqueda para ver qué más cosas recientemente se han dicho sobre el estudiantismo, y me asombra con mucha alegría ver que hay muchas más tesis, por ejemplo, en la UNAM, sobre incluso algunos diseños de lo que sería la estridentópolis, que en realidad pues venía como más bien de la Angelópolis, pero también tuvo ya más su cabida en Jalapa por los años que le tocó a Heriberto Jara. Y hay diseños, hay tesis desde el ámbito de la arquitectura, desde el ámbito de otras disciplinas humanísticas, de pensar cómo se vería esta ciudad si la diseñáramos arquitectónicamente, y habla también de esta pervivencia de un movimiento que, si bien duró algunos pocos años, como decía Carla, nos queda siempre pues esta añoranza expresada a través de los textos y de las reflexiones críticas a la distancia, pero si bien fue corta, es mucho más permanente, más larga en el arte, ¿no? En las líneas que van a pervivir y que continúan elaborando discursos sobre este movimiento. A mí me alegra mucho también que hayamos comenzado, porque esperemos que si comenzamos en este 21, podamos continuar hasta el 27 hablando de los estridentistas en todo caso, o más allá. Digamos que vayamos también acompañando el centenario como el inicio, ¿no?, de las reflexiones que pervivan en los años subsiguientes, y que se sumen también más voces de más jóvenes escritores, investigadores, que están aportando luces inteligentes a este movimiento. Muchas gracias. Bueno, tenemos 3 minutos para cada una, más o menos, para hacer una reflexión o una conclusión. Creo que es un tema sumamente apasionante. Creo que esta mirada sobre lo visual, sobre la parte
plástica, y ya lo dijeron también, donde está lo arquitectónico y lo gráfico, pues nos da muchas luces también sobre ese espíritu estético que dominaba el momento. Así es que, pues, si quieren hacer una reflexión o alguna conclusión, adelante, en el orden que ustedes gusten. Pues en este orden. ¿Qué es lo que podemos sacar en unas conclusiones? Bueno, pues abuelo de pájaro, porque como bien decía Elisa, esto nos puede llevar, si nos ha llevado 20 años, ¿verdad? Entre todos nosotros, ir analizando, ir desilvanando, Pero a mi juicio, creo que para el estudio del estridentismo sí tiene que seguir escudriñándose. Todas estas publicaciones, la cosa es que no son las publicaciones del estridentismo. Creo que sí hay que darles como un espacio a cada uno de estos géneros, ¿no? Una cosa son los manifiestos que tenían, bueno, pues su propia lógica, su contenido, estaban muy bien direccionados a quienes querían llegar. Otra cosa era la característica de sus revistas, ¿no? Que las revistas, bueno, pues han sido los vínculos principales en la transmisión literaria de cualquier época, ¿no? En ellas se percibe con mayor frescura e inmediatez que en los libros la gestación de los fenómenos, los avances y los retrocesos, ¿no? Y desde este mirador privilegiado puede seguirse la pista de toda una gavilla de signos y síntomas, ¿no? Que no solamente tienen la crítica interna al vanguardismo, sino también la opinión de críticas indiferentes o hostiles dentro de las publicaciones. Y otra parte importante es lo que se decía a través de los medios, como decía Nelly, ¿no? Bueno, además obviamente de los poemarios, que ese es como, ¿no? Como el núcleo en donde van a girar todas las demás publicaciones. Yo supongo que no es que se separe para desunir, sino que yo creo que en algún lugar, que se tiene que ir situando cada género, cada naturaleza de las publicaciones, y eso nos va a permitir de verdad abrir un espectro para volver a juntarlo paradójicamente, ¿no? Además, pues la parte gráfica es un continuo, es un continuo trabajo sobre este espíritu de modernidad, sobre esta inmersión de los años 20 que se tenía, porque también después de la revolución hubo muchas expectativas, ¿no? Y concluyo con una frase de Maples Arce en 1922 que decía que pues a los acudimientos externos no hubo ningún, que se refería a la revolución, no hubo ningún movimiento interno y que ellos iban a hacer esta suerte de movimiento. Entonces, bueno, pues concluyo que es una vanguardia que hay que seguir escudriñando, que hay que seguir revisitando, que hay que hacer el diálogo, como dice Nelly, entre las nuevas generaciones, ¿no? Agradezco mucho y de verdad larga vida al estridentismo, aunque sea una irrupción de vanguardia, pero ya tiene 100 años y seguimos en esto. Ojalá que se pueda hacer el facsímil, que pueda aparecer el actual 2, y si no, bueno, pues se puede hacer un facsímil. Gracias, Elisa, por el facsímil de Horizonte, y gracias, Evodio, por el facsímil de Irradiador. Doctora Elisa. Sí, de hecho, hasta que sepa, hay un facsimilar en planeación desde creo que la Universidad de Guanajuato, con el archivo de la familia de Salvador Gallardo. Entonces, pero sí antoja esa pieza que falta del segundo número. En ese sentido, creo que mi conclusión es que me parece interesante que, bueno, aquí estamos estamos en nuestras casas, pero nominalmente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el mero epicentro de cierta parte de ese movimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, no pero, o sea, estoy muy agradecida por esa oportunidad y veo interesante de que como en el mismo sentido del irradiador, que ellos estaban pensando como una proyección de la vanguardia, los irradiadores del momento estaban en los puertos para iluminar
las bahías, los puertos y como dar que los barcos podían ir y venir con seguridad y así haciendo la comunicación nacional e internacional de comercio, pero también de ideas y de ideologías, ¿no? de arte y en intenciones artísticas y culturales. Me parece muy interesante que hemos tenido hasta ahora, pues, presencia, por ejemplo, en la Universidad de Guanajuato, en Aguascalientes, por supuesto aquí en Veracruz, y parece que esa cuestión del centenario del estudiantismo va irradiando precisamente y va circulando como se hacía en el momento, porque una de las cosas más interesantes del estudiantismo es que lo hicieron jóvenes que eran de diferentes partes del país, no solo de la capital, y cuando salieron a otras partes del país también, salieron a Zacatecas, a Ciudad Victoria, ¿no? A Puebla, a Tlaxcala, o sea, no era un movimiento que por muy urbano se imaginaría, pues no dependía de estar en el centro, y creo que eso es algo que se está retomando en el centenario y que es muy importante retomar. El presente el gobierno tiene ciertos proyectos en ese sentido. La pandemia nos han sido como todos muy reducidos a nuestro entorno particular, pero creo que esa idea de imaginar un México que no es tan, que sí está interconectado, como estaba pensando en ese momento, por la explosión de tecnologías de comunicación y transporte, pues es algo que se puede retomar como pieza clave aquí, de que no todo es centrado en un solo lugar, sino que tenía como esa red, la idea de la red antes de las redes sociales actuales. Ellos estaban como intentando tejer, ¿no? Y esa parte creo que nos permite mucho diálogo con diferentes estudiantes, investigadores de diferentes generaciones, como ya se ha mencionado, y que pues seguir en la conversación. Muchas gracias, José Ángel, por invitarnos a esta plática, y pues gracias a las compañeras también. No, gracias a ustedes. Pues ahora vamos a escuchar y terminamos con Nelly Palafox. Muchas gracias. Pues yo estoy muy agradecida también por esta mesa y por el espléndido trabajo que hace el Departamento de Publicación, la Dirección de Publicaciones de la UACM. Muchas gracias al poeta José Ángel Leiva, a la doctora Carla Surian, a la doctora Elisa, la verdad. Muchas gracias por este interés y poner también la mirada en este movimiento que todavía nos significa y nos atrae, nos imanta hacia su investigación. Yo quería como mencionar solamente no dejar por lo menos decirlas, ¿no? Estos, además de los manifiestos actual y digamos, de estos manifiestos que estuvimos hablando, quisiera por lo menos mencionar los libros de poemas y novelas que aparecen como en este periodo. Obviamente son esenciales el libro de Salvador Gallardo, El Pentagrama Eléctrico, de Manuel Maples Arce, Andamios Interiores, Urbe y Poemas Interdictos, de Germán Liz Arzubide Esquina, El Viajero en el Vértice, ¿no? Esa especie de memoria histórica que se llama el movimiento estudiantista, y por supuesto de Elisa Arzubide, Arqueles Vela, La Señorita, etcétera, que ya lo mencionaba, El Café de Nadie, ¿no? Y esto habla como de este vanguardismo que se dio. También hay que incluir, por supuesto, no lo mencionamos, pero a Quintania, que hizo Avión y Radio, ¿no? Y también forman parte, por supuesto, las revistas Horizonte y Radiador Ser, y lo que apareció en la sección literaria, como bien decía Elisa, en el Universal Ilustrado. Y yo quería, digamos, terminar con esta presencia de las palabras, esta resignificación, también de esta apertura que nos enseñó el estudiantismo para mirar y resignificar palabras como artefactos, palabras complejas, agresivas, armadas, exprofeso, ¿no? Para gritar, para chirrear, ¿no? Para mirarlas, ¿no? Entonces yo recordaba siempre, ahora que estaba leyendo en esto que nos decía Quevedo, ¿no? Te enseño a mirar aquí con
mis ojos, ¿no? Y yo creo que eso es también este movimiento que nos enseñó a mirar de otra manera desde el estremecimiento, desde el asombro, desde la maravilla, ¿no? De estas páginas coloridas con sus tipografías sorprendentes y vertiginosas, y pues un agradecimiento a la distancia con estos seres insólitos y extraordinarios que un día se acercaron acá a Jalapa, en la tierra de la neblina y el café. Muchas gracias, José Ángel, muchas gracias, Elisa y Carla. Pues muchísimas gracias a las tres, a las doctoras Carla Surian, Nelly Palafox y Elisa Rashkin por su participación, por sus miradas que son reveladoras y que pues nos hacen entender que este fenómeno que ocurrió hace 100 años sigue vivo y que la gente sigue repitiendo que viva el mole de guajolote y que realmente es este estremecimiento y esta perturbación en nuestra cultura lo que nos hace pensar en que seguimos vivos y que las jacarandas siguen floreciendo aquí y en todo el país. Así es que pues muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México les agradezco su participación y celebro el 20 aniversario también de esta universidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.